Bueno, comentarles que al final de la presentación les voy a estar mostrando lo que son las dos guías. Les voy a ir mostrando más o menos cada pregunta, darles alguna pista y también ustedes me pregunten si tienen alguna duda acerca de las preguntas que ven o de los ejercicios, que en realidad no vienen ejercicios como tal, ¿no? Que son más que todo preguntas. Y al final también les voy a mostrar por eso sería bueno que se quedaran hasta el final, ¿verdad? Los que comiencen. Y también les voy a mostrar lo que viene siendo el reporte que nosotros entregábamos a la hora valga la redundancia, reportar el compuesto desconocido. Este, Se lo voy a mostrar al final de la presentación. Quisiera que me dijeran si se ve ahí, si ya se ve la diapositiva. Sí, se ve. Va, perfecto, comencemos entonces. Este, Tengan todos buenos días. Este día nos toca revisar los aspectos de la práctica número 2, que es de ácidos carboxílicos y carbohidratos. Eh, ya anteriormente pudimos ver lo que era la práctica uno. Esta práctica en sí se podría decir un poco más sencilla o iba a ser un poco más sencilla. El problema es que se da la dificultad que para carbohidratos no hay muchos reactivos para hacer pruebas eh, en el laboratorio. Entonces, por eso es que van a ver que en las diapositivas menciono unas pruebas cualitativas para carbohidratos que no están en la práctica, porque cuando nosotros estábamos cursando la materia se dio la problemática que nos pusieron carbohidratos, pero no había reactivos para realizar las pruebas. Entonces, por eso es que para poder eh, darle más volumen a lo que viene siendo esta sesión fue que agregué esas pruebas cualitativas para carbohidratos, a pesar de que no están en la práctica. Entonces, comenzando, vamos a recordar cuáles son los pasos para la identificación de una muestra desconocida, dado que es lo mismo que ustedes iban a hacer de nuevo en esta segunda práctica, comenzando por el examen preliminar, el estado físico, el color y el olor, como les mencionaba yo. Cuando ya se ha trabajado con algunos compuestos orgánicos, tiene la facilidad que se puede reconocer a estos compuestos al verlos simplemente si es un sólido, eh, qué tipo de sólido es. Eh, Hay marcados compuestos que solamente ellos son sólidos, no todos son sólidos. Luego tenemos el color. El color en una solución puede decirnos mucho acerca qué tipo de compuesto podría ser. Luego tenemos el olor. Yo les mencionaba que por ahí los aldehídos tienen olores característicos. Las aminas tienen un olor bastante feo, al igual que algunos ácidos carboxílicos, como el ácido butírico. Luego pasamos al segundo paso, que vendría siendo la determinación de constantes físicas. Como les mencionaba, las constantes físicas son características para cada compuesto. Eh, Además de que nos dicen, en literatura podemos encontrar que algunos compuestos tendrán cierto punto de ebullición y cierto punto de fusión, lo cual nos dice de que al realizar una prueba de una determinación de constantes físicas y obtener un punto de, de ebullición o de fusión elevado o bajo, nos puede dar una pista acerca del tipo de compuesto con el que estamos trabajando. Luego tenemos la clasificación del grupo funcional, la parte que les mencionaba yo, que es la más importante. Saber en qué grupo colocar el compuesto desconocido con el que estamos trabajando es de vital importancia, dado que nos va a permitir ahorrar tiempo y reactivos, que es lo que menos se cuenta en la universidad, como sabemos, ¿verdad? Entonces, poner atención a los tipos de solubilidades que se pueden presentar, como son las solubilidades de reacción química que les mencionaba en la clase anterior,
o la solubilidad, donde simplemente el compuesto se mezcla de una forma ah, completa con el soluto se mezcla de una forma completa con el solvente. Por ahí tenemos ejemplos claros donde forman una sola fase. No se notan ni burbujas, ni se notan alguna otra evidencia, ¿verdad? Y por el lado de la solubilidad de reacción que les mencionaba, por ahí les daba yo el ejemplo de eh, un alcohol en ácido sulfúrico. A primera vista podría decirse que no es soluble, pero si recordamos, el ácido sulfúrico tiende a deshidratar la molécula de alcohol y esa es una solubilidad que involucra una reacción, dado que puede haber temperatura y en sí hay una reacción ahí evidente, el cual nos va a hacer llegar el alcohol a una olefina. Luego tenemos, ya que identificamos, que clasificamos correctamente el grupo funcional, pasamos a la identificación del grupo funcional, aplicando los diferentes test químicos por grupos funcionales. Aquí es donde vamos a ver las diferentes pruebas que se le pueden aplicar a ácidos carboxílicos y a carbohidratos. Para ácidos carboxílicos, la verdad, son pocas las que hay, que no involucren compuestos complejos y que, pues, como les mencionaba, no hay tanto en la universidad. Luego tenemos la selección y preparación del derivado, de gran utilidad cuando se habla de aquellos compuestos que se pueden preparar gran cantidad de derivados. Por ahí les mencionaba yo de los aldehídos, aldehídos y cetonas, los cuales pueden formar derivados con compuestos de amonio. Por ahí también vamos a ver, en esta sesión vamos a ver lo que es el derivado de un ácido carboxílico con un alcohol, una reacción bastante conocida en la química de los ácidos carboxílicos, como es la esterificación de Fischer. Y en el caso de los carbohidratos veríamos lo que es eh, la preparación de derivados de las osazonas. ¿Por qué es importante la preparación de derivados en muchos casos? Cuando nos lo pide el docente y cuando uno lo necesita para salir de dudas. Es importante dado de que el derivado que se prepare a partir de un compuesto, al sacarle sus constantes físicas y poder consultar en literatura, nos va a dar una idea acerca de qué compuesto es el que tenemos eh, nosotros. Aquí les mencionaba yo el estado físico, la nota del aspecto de la sustancia desconocida, si es un líquido o un sólido. Esta información es útil para consultar en tablas de compuestos. La mayor parte de aldehídos y cetonas son líquidos y los términos superiores son sólidos. Por ello les mencionaba yo que es muy importante, en algunos casos es importante que uno ya haya trabajado con algunos compuestos orgánicos para saber qué compuestos son sólidos y qué compuestos son líquidos. Por ahí tenemos que los ácidos carboxílicos son líquidos hasta el ácido decanoico, los demás serán sólidos. Por ahí tenemos también que los carbohidratos, en su mayoría, todos son sólidos, sólidos característicos. Y no tienen olor, pero en algunos compuestos sí se puede obtener alguna evidencia sobre qué tipo de compuesto sería, como les mencionaba. Por ejemplo, eh, los aldehídos tienen olores a aceites de almendras. eh, y en este caso, los ácidos carboxílicos tienen unos olores bastante desagradables, no todos, pero algunos. Entonces, esa es una ayuda que nos puede dar. La determinación de las constantes físicas. Bueno, ahora ya no les voy a hablar acerca específicamente sobre dónde colocar los grupos en qué grupo colocar estos compuestos, dado que ya lo vimos en la anterior clase, pero sí más específicamente cuál es el tipo de resultado que se podría dar en la solubilidad de los ácidos carboxílicos y así como también qué tipo de temperaturas podrían tener estos compuestos en sus puntos de fusión y de ebullición. Tenemos que los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Como sabemos, la diferencia con los alcoholes, con los alcoholes de los ácidos carboxílicos, es que estos ácidos carboxílicos pueden formar puentes de hidrógenos entre ellos, puentes de hidrógenos que son mucho más fuertes que el que forma un alcohol con el agua. Por ello, estos puentes de hidrógeno que tienen estos ácidos carboxílicos es mucho más fuerte, por lo cual se necesita una temperatura mucho más elevada para poder romperla. Con respecto al punto de fusión,
El punto de fusión dependerá del número de carbonos. A menor número de carbonos, mayor será su punto de fusión. Eh, por supuesto, hablamos de puntos de fusión elevados en términos de estos compuestos. Comparados con los puntos de fusión de los carbohidratos, estos son bastante bajos. Los carbohidratos sí presentan puntos de fusión bastante elevados. Eh, los ácidos metanoicos y etanoicos tienen mayor punto de fusión, relacionándolos con los ácidos propanoicos y butanoicos y el pentanoico. Después de los puntos de fusión, después de esto, los puntos de fusión aumentan irregularmente. Por ahí les preparé una tabla en la cual vamos a ver algunos puntos de fusiones y de ebullición de los ácidos carboxílicos. Y como les mencionaba, después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. No hay una forma de poder tener un patrón en el que va a ir aumentando. Aquí les muestro la tabla. Tenemos que el ácido fórmico tiene un punto de fusión de 8,4 grados centígrados. Es lo que les mencionaba. El punto de fusión en los ácidos carboxílicos depende del número de carbonos. A menor número de carbonos, mayor será el punto de fusión. El más sencillo de los ácidos carboxílicos, como es el ácido fórmico, es el que eh, tiene un punto de fusión elevado junto con el ácido acético. Y de ahí para abajo, si podemos ver, es un punto de fusión bastante irregular. En lo único que podemos notar es que si aumenta con el punto de ebullición, tiene puntos de ebullición bastante elevados. Esto debido a lo que les mencionaba, que forman un doble puente de hidrógeno entre las moléculas del ácido. Ahora tenemos, como les mencionaba, les voy a explicar acerca de la determinación de constantes físicas de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos en sí son compuestos cristalinos, por lo tanto presentarán un punto de fusión elevado. ¿A qué me refiero con esto? A que podríamos definir que el punto de fusión es la temperatura a la cual un compuesto eh, pierde su forma sólida y se convierte en un líquido. El aumento del punto de fusión es menos regular que el del punto de ebullición, porque además de las interacciones del puente de hidrógeno, participan otros aspectos, como pueden ser las atracciones intermoleculares. eh, pero sí, en sí, el punto de fusión está influido grandemente por el empaquetamiento de la forma del sólido que éste tenga. Por esto que, por esto es que los carbohidratos, al ser todos sólidos y de cristales bastante definidos, presentan puntos de fusión elevados. Al ser bastante compactos y unidos, forman una red cristalina bastante unida, la cual requiere bastante temperatura, una temperatura elevada para poder hacerlo llegar a un punto líquido. Mientras más estrecho sea el ajuste cristalino que el compuesto sólido tenga, se va a requerir mayor energía para poder romper esta red y así poder fundir el compuesto. Esta es la gran diferencia que nos puede ayudar a la hora de estar haciendo estas identificaciones cualitativas, dado que si nos dan un sólido y al sacar el punto de fusión nos da un punto de fusión elevado y observamos que es un cristal bastante empaquetado, por así decirlo, eh, nosotros podríamos irnos acerca de que probablemente tenemos un carbohidrato. Con respecto a la solubilidad, bueno, como le mencionaba, los ácidos carboxílicos presentan una solubilidad eh, eh, en el agua bastante positiva, dado que tienen un carácter polar. Los ácidos permiten la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de los ácidos y la molécula del agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácidos se unan entre sí por puente de hidrógeno doble. Eh, Esto le confiere la capacidad de ser bastante solubles en el agua. Bueno, la mayor parte de los ácidos carboxílicos son bastante solubles en disolventes no polares como el cloroformo, el éter y el benceno. Tenemos la solubilidad de los carbohidratos. La solubilidad de los carbohidratos en sí, todos presentan solubilidad, dado que presentan tantos, no sé si han podido, creo que
a estas alturas han podido verlo como se presenta eh, la forma de Fischer de los carbohidratos. Ahí podemos ver que tienen bastantes OH. Esto le confiere la capacidad a los carbohidratos de formar puentes de hidrógeno y por ello son solubles en el agua. Muchas veces algunos carbohidratos, que entre más larga sea la cadena carbonada, puede que no sean totalmente solubles en el agua, pero si se le aplica calor, estos van a ser solubles. Esa es otra ventaja que nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, un carbohidrato. Lo probamos su solubilidad en agua, si es parcialmente soluble y vemos que aún quedan cristales al calentarlo, este se va a disolver totalmente. Por eso les mencionaba que los de alto peso molecular, como los polisacáridos, no son solubles en agua, a menos que se utilice calor. Pero sí son insolubles en disolventes orgánicos, como el benceno, el cloroformo y el éter, ¿verdad? Eh, en sí, lo que le ayuda a los carbohidratos a ser soluble también en el agua es que tienen grandes cantidades de oxígeno. Este oxígeno es sensible a ser atacado por las moléculas de agua, dado que son polares. Y sabemos que el oxígeno conserva una breve carga negativa, una carga negativa. Luego tenemos el test químico de grupos funcionales. Tenemos la reacción de iodato y de yoduro. Esta en sí es una reacción que ya pudimos ver en, en la práctica anterior. Pero ¿por qué se vuelve a ver aquí? Debido a que esta reacción es característica para poder identificar el almidón. Porque bueno, el almidón vendría siendo uno de los carbohidratos que en sí tiene su propia prueba para identificación, debido a que el almidón es un compuesto que está principalmente formado por eh, la amilopectina y la amilosa. Esta última absorbe del 18 al 20% en peso de yodo. Esto es lo que hace que se forme una coloración azul a la hora a la hora de realizar esta prueba. No sé si han podido observar algunos videos donde eh, se utiliza la solución de iodato yoduro para poder identificar aquellos alimentos en los que posean almidón. Dado que algunas personas eh, lo hacen con fines de entretener, ¿verdad? Pero algunas personas presentan alguna incomodidad en la salud o alguna afección en la salud al almidón y por eso tienen que cuidar que no consumir grandes cantidades de almidón, ¿verdad? Entonces, por eso el pan, la papa tienen grandes cantidades de almidón, algunos. Entonces, por eso esta prueba es característica para poder identificar el almidón. Además, esta prueba en sí nos permite poder, me olvidaba mencionarles, en los ácidos carboxílicos nos permite poder, identificar un ácido, dado que también, eh, eh, el carácter ácido del compuesto desconocido que podamos tener va a permitir la reacción que la reacción que se dé con este reactivo. Por eso es que esta reacción se ve aquí en ácidos carboxílicos y se ve en carbohidratos. Luego tenemos el equivalente de neutralización. Como les mencionaba, las pruebas en sí para lo que vienen siendo ácidos carboxílicos son bastante pocas. Básicamente solo son esta de iodato yoduro, conocida como Lugol, eh, y esta que es bastante útil, como lo es el equivalente de neutralización. Se refiere a que la masa equivalente de un ácido puede medirse o determinarse por valoración con una base. Se abrevia como EN, es una indicación acerca del peso molecular y frecuentemente resulta útil para establecer la identidad de un ácido. Este puede definirse como el peso en gramos que hace falta para neutralizar un equivalente gramo de una masa. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que
al tener nosotros un ácido, un compuesto que creemos que es un ácido, podemos, y ya pasamos por todas las pruebas de solubilidad, las pruebas, y ya estamos bastante seguros que creemos que tenemos un ácido, pasamos a hacer la titulación eh, con hidróxido de sodio a una concentración conocida o ya estandarizado y pesamos una cantidad. El equivalente que obtengamos, si es un ácido monoprótico, cuando me refiero a un ácido monoprótico, hablamos de un ácido que puede liberar un hidrógeno. Cuando hablamos de un ácido diprótico, es aquel que puede liberar dos hidrógenos. Cuando hablamos de un ácido, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el equivalente de neutralización para un ácido monoprótico va a ser igual a la masa molar del ácido que se esté titulando. Aquí les pongo el ejemplo del ácido acético, el equivalente de neutralización es de 60, que concuerda exactamente con el peso molecular del ácido acético. Y por otro lado tenemos el ácido ftálico. El ácido ftálico es un ácido dicarboxílico, el cual, el cual tiene un equivalente de neutralización de 83. El peso, dado que libera dos hidrógenos, el peso molecular de este ácido va a ser igual al equivalente de neutralización multiplicado por 2. Si tuviéramos un ácido eh, que libere tres hidrógenos, eh, este ácido, el equivalente de neutralización, se multiplicaría por 3 para poder encontrar la masa molar del ácido en cuestión que estemos eh, titulando. Aquí les muestro cómo debe ser una titulación, lo que sí creo que ya todos sabemos lo que se ocupa. Entonces, se busca que sea una titulación lo más acertada posible para que tengamos datos bastante confiables. Pues la primera imagen que pueden ver, aquí, esta en sí no sería una titulación bastante confiable, dado que podemos ver que ahí se le pasó ahí bastante el, al que está titulando, ¿verdad? Entonces, una titulación bastante aceptable podría ser la segunda imagen, donde vemos que tiene un rosado tenue. Entonces, eso nos va a poder permitir acercarnos bastante más al peso molecular del ácido que estemos titulando. Por eso es que se cuida que en estas prácticas no hayan errores a la hora de estar haciendo estas cosas. Luego les mencionaba yo la preparación de un éster. Esa es otra reacción que nos podría ayudar a la identificación de un ácido carboxílico. En sí, ¿por qué nos puede ayudar? Bueno, nos puede ayudar porque, como todos sabemos, o la mayoría debería saber, los ésteres son compuestos que presentan olores agradables. Eh, y al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol o un alcohol con un derivado de ácido, podremos llegar a obtener un éster por esta reacción que se conoce como la esterificación de Fischer. Ambos grupos funcionales se combinan, desprenden una molécula de agua y se forma el grupo éster que une a las dos moléculas. Aquí podemos ver cómo el OH del alcohol se desprende y se viene a conectar con lo que viene a ser la cadena del ácido carboxílico. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos el alcohol, tenemos el ácido carboxílico, aquí tenemos el alcohol. En este caso se suele utilizar el ácido sulfúrico dado de que siempre se va a intentar meter cadenas de alcoholes con cadenas carbonadas bastante cortas, porque si se mete una cadena, se intenta conseguir un éster que se meta una cadena bastante larga, no se va a lograr hacer simplemente agregando ácido sulfúrico, sino que va a necesitar llevar a reflujado, lo cual es un proceso bastante más largo. De hecho, hay una práctica en síntesis orgánica, la cual se prepara un éster que luego se va a nitrar, pero para preparar ese éster se utiliza este método que es la esterificación de Fischer, pero se tiene que reflujar alrededor de 5 o 6 horas. Entonces, dado que es larga la cadena que se le mete al ácido carboxílico, si no me equivoco, se utilizaba ácido benzoico y un alcohol bastante de varios carbonos. Entonces, por eso es que queda bastante larga la preparación y se necesita reflujado. Entonces, en el laboratorio,
Cuando estamos en análisis orgánico, lo que intentamos buscar es que la reacción se dé rápido, por eso utilizamos un alcohol que sea un alcohol primario que tenga pocos carbonos para poder realizar la reacción bastante rápido. Y el olor que tiene el éster es bastante característico. Entonces ahí podríamos, si se forma el éster y presenta el compuesto, el producto presenta un olor agradable, sabemos que tenemos el ácido carboxílico porque el alcohol ya lo tomamos de los reactivos que tenemos a nuestra disposición en el laboratorio. Entonces con esto confirmamos que tenemos un ácido carboxílico. Carbohidratos, bueno, los azúcares son compuestos multifuncionales que pueden experimentar reacciones características de grupos funcionales de aldehídos y de cetonas, eh, y de alcoholes, tales como la sustitución nucleofílica o la oxidación. Vaya, en este tipo de, para los carbohidratos tenemos en sí dos tipos de pruebas, las genéricas y las específicas. Nos vamos a interesar en sí un poco más en las genéricas, porque las genéricas básicamente nos van a permitir identificar de forma rápida y efectiva si tenemos o no un carbohidrato en nuestro compuesto desconocido. Eh, como pruebas genéricas tenemos Molish, Seliwanov, Berfot, Antrona, la cual no la puse, pero abajo está, y luego tenemos las pruebas específicas. ¿A qué nos referimos con pruebas específicas? A que ya intentamos saber si nuestro carbohidrato es un azúcar reductor, no es reductor, si tenemos en específico el almidón, si es una cetosa, si es una aldosa, si es una hexosa. Eso, o sea, son las diferentes variedades de carbohidratos que hay. Pero en sí, ustedes lo que irían es básicamente a saber si tienen o no un carbohidrato en su tubo. Entonces, por eso es que se utilizan las pruebas genéricas primero y ya luego, para poder aceptar de forma más, con más seguridad el compuesto que se tiene, ya se hacen las pruebas específicas. Bueno, tenemos reacciones genéricas. Reacciones genéricas, como les mencionaba, tenemos a Molish, que la reacción de Molish es una reacción que presenta la propiedad de teñir cualquier carbohidrato presente en una disolución. El nombre de esta reacción se deriva en honor a un botánico austriaco de nombre Hans Molish. La reacción entre el ácido sulfúrico y el alfa-naptol forma un anillo de color verde claramente visible cuando no hay glúcidos. Cuando la concentración de glúcidos es alta, cuando hablamos de glúcidos es otro nombre que se le suele dar a los carbohidratos. Los carbohidratos se les conoce como glúcidos o como carbohidratos o como hidratos de carbono. Como le mencionaba, la concentración de glúcidos es alta, se formará un precipitado rojo que al disolverse coloreará la solución. Aquí podemos ver el resultado de la reacción de Molish con algunos carbohidratos. Tenemos que da positivo con la glucosa, da positivo con la fructosa, da positivo con la maltosa y con la sacarosa. Por ello es genética. Por ello es general, dado que todos los carbohidratos la van a dar. Luego tenemos la reacción de Seliwanov. Respecto a Seliwanov, la prueba es una reacción para diferenciar cetosas de aldosas, pero a la vez también nos sirve para poder determinar si tenemos, al igual que Molish, tenemos un carbohidrato. La diferencia es que también la podríamos colocar tanto en específicas como en generales, dado que lo que nos va a decir si tenemos una cetosa o una aldosa es el tiempo de reacción, el tiempo que tarda en reaccionar el reactivo, pero igual va a reaccionar de cualquier forma, y la cantidad de tiempo que tengamos que ponerlo a, a baño María, dado que se le aplica fuego. Los azúcares son distinguidos a través de su función como cetona o aldehído. Entonces, sabemos que los carbohidratos tienen un grupo, si tiene un grupo de cetona, se llamará cetosa. Si tiene un grupo de aldehído, se llamará aldosa. Los azúcares son distinguidos a través de su función como cetona o aldehído si el azúcar contiene el grupo cetona, una cetosa. Y si contiene un grupo aldehído, es una aldosa. Lo que les mencionaba, esta prueba está basada en el hecho de que al calentarlos las cetosas son deshidratadas más rápido que las aldosas. Aquí podemos ver la prueba positiva para Seliwanov,
Esta lleva un reactivo de resorcinol y ácido clorhídrico. Aquí lo están probando con la fructosa y da positivo con fructosa. Luego tenemos la reacción de Antrona. Esta reacción de Antrona no solo la van a ver aquí en lo que es química orgánica, la van a ver bastante. La pueden llegar a ver en analítica 2. Bueno, quiero ver. Se llega a ver en analítica 2, dado que se puede utilizar para preparar curvas de calibrado y poder hacer prácticas referentes a eso. También igual en bioquímica. Los azúcares pueden reaccionar con antrona en ácido sulfúrico para dar un producto de coloración verde azuloso dependiendo de su concentración. Esta prueba de hecho se emplea para cuantificar en química de alimentos el contenido de azúcares totales expresados como glucosa. Pero yo les mencionaba lo que hubiese sido importante para ustedes poder realizar estas prácticas, dado que muchas de estas pruebas, aunque aquí parezcan sencillas y con reactivos que probablemente fuera en la industria se encuentran bastante fáciles, pero sí se llegan a utilizar en el campo de trabajo, como podemos ver aquí, en la química de los alimentos. Aquí podemos ver a lo que se refiere que la coloración va a variar según la concentración que tenga. Por eso es que se utilizan para poder preparar curvas de calibrado. Aquí les muestro algunos carbohidratos y los cambios que presentan ante cada reactivo. Tenemos que la glucosa será positivo para Antrona, Moritz, Lewanov, la fructosa igual para eh, Antrona. Todos presentan positivo, dado que como les mencionaba son pruebas generales. Todo carbohidrato la va a dar, incluido el almidón, que el almidón luego presenta esa complicación que además de no ser un carbohidrato reductor, pero sí da esa prueba positivo. Con respecto a los reactivos, cada reactivo, eh, su color depende de cada compuesto que tenga involucrado, como puede ser el antrona, está hecho por difenilfenol, el Molish está hecho por el alfa-naptol. Si ven en la práctica, ahí se ve que, creo que ahí está, que lleva como requisito para ser preparado el alfa-naptol y tenemos que Seliwanov, eh, el que le da su coloración vendría siendo gracias al resorcinol. Entonces, resorcinol, alfa-naptol y difenilfenol son estos reactivos los cuales ayudan a que se pueda formar este complejo coloreado. Le dan ese color característico. Reacciones específicas, las específicas. Bueno, cuando hablamos de específicas, nos referimos a lo que les mencionaba. Si queremos saber si es una aldosa, una cetosa, eh, si es un azúcar reductor o no reductor, que en realidad básicamente muchas veces en el laboratorio es lo máximo que se llega a realizar como determinación si es una, y por supuesto si no estamos trabajando con almidón, ¿verdad? Entonces tenemos que la glucosa, la fructosa y la sacarosa darán positivo la reacción de Fehling. Al igual que la sacarosa no y el almidón, dado que no son azúcar reductores, pero sí la glucosa y la fructosa. Al igual se espera que al reactivo de Tollens, dado que presenta igual característica que es reducir el azúcar, la sacarosa tampoco va a dar positivo, al igual que con el almidón. Pero la ventaja de esto es que si, por ejemplo, le hacemos estas pruebas al que ya creemos que de por sí es nuestro carbohidrato, y no nos da positivo ni a Fehling ni a Tollens, probablemente tenemos o sacarosa o almidón. Luego ya solo hacemos la prueba de yoduro para identificación específica de almidón y ahí nosotros descartamos aseguramos tener que tenemos sacarosa, dado que son los únicos que no presentan reacción con estos oxidantes, perdón, con estos reductores derivados, la formación de su zona. Bueno, yo les mencionaba
que la formación de esas zonas vendría siendo lo que son los derivados de estos compuestos, de los carbohidratos. Eh, Al igual como se veía en aldehídos y cetonas que se formaban con la 2,4, aquí igual, y nos permite sacar el derivado y poder consultar en libros acerca acerca de qué compuesto tenemos. Usualmente si se busca en un libro de análisis orgánico, ahí va hasta el final, trae tablas con la mayoría de compuestos junto con sus respectivos derivados, no solo con la 2,4-nitrofenilhidracina o con la fenilhidracina, sino también ahí con la oxima, otros compuestos de amoníaco. Si el compuesto que nosotros creemos forma derivados con amoníaco. Por eso se mencionaba, muchos de estos carbohidratos con fenilhidracina reaccionan con fenilhidracina para formar derivados cristalinos conocidos como osazonas. Estos derivados son de gran utilidad ya que generalmente pueden identificarse mediante puntos de fusión por sus formas cristalinas. Entonces, al sacar lo que le mencionaba, al sacar el derivado, se pone a desecar los cristales, se purifican y luego se le toma su punto de fusión y se va a consultar a tablas. Luego es una reacción de adición nucleofílica, que es una reacción que pueden sufrir los carbohidratos, debido a que el grupo carbonilo que posee también es posible formar osazonas utilizando con 2,4-nitrofenilhidracina. Bueno, y hasta aquí vendría siendo la presentación. Ahora les voy a mostrar lo que vendría siendo... Perdón. Bueno, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, entonces les voy a mostrar lo que vendría siendo... Vaya, este era el informe de sustancia desconocida que nosotros entregábamos, o el que ustedes hubiesen entregado. Eh, la diferencia es que este es el informe de sustancia desconocida de una mezcla. Primero ya, no, ya se hizo la separación y luego se procede a hacer las pruebas individuales como yo les he venido explicando hasta ahora. Bueno, por eso les decía que es importante el estado físico, si es un líquido, el color, si, identificar si tiene un olor, ponerlo así en palabras burdas, a qué más o menos huele, a qué huele. Por ejemplo, el ácido butírico huele a calcetines sucios. La mayoría de personas que lo huele le encuentran un olor a calcetines sucios, que es un olor bastante desagradable. Entonces se pondría, si tenemos ahí el ácido butírico, se pone que olor a calcetines sucios. Luego una prueba de ignición, si es flamable o no. Esto en caso que tengamos un alcohol. Luego tenemos la constante física que se obtuvo, punto de ebullición observado, 117 grados centígrados. Aquí corregido, trae corregido, pero no se coloca corregido, dado que no se está trabajando con condiciones controladas, exactamente a una atmósfera y temperatura 25. No, entonces no se corrige, porque hay una fórmula para corregir puntos de ebullición. Luego tenemos el análisis elemental. Si creemos que nuestro compuesto tiene algún halógeno, entonces se coloca. Luego tenemos la solubilidad, en qué solvente fue soluble. Tenemos que aquí este compuesto presentó solubilidad en agua y en ácido sulfúrico. Reacción al papel tornasol, si fue neutro. Aquí se coloca en qué o en qué clase de solubilidad está el compuesto a realizar las pruebas de solubilidad.
Aquí tenemos que estar en el grupo 1 y en el grupo 5. Aquí colocamos los posibles compuestos, alcoholes, monofuncionales, cetonas, aldehídos, ésteres, nitrilos, aminas con menos de 5 carbono. Bueno, aquí colocamos las pruebas preliminares que se hicieron. Si se hicieron, si se hizo Fehling, si reaccionó, qué inferencia, o sea, lo que se observó que formó, si formó burbujas, si formó precipitados, si formó la coloración de la reacción que debía de formar. Por ejemplo, tenemos la reacción de haloformos, sin reacción, mismo color del yodo, o sea, no cambió. Luego tenemos el nitrato sérico de amonio, cambio de color amarillo a rojo, entonces ninguna interferencia. Y aquí ya colocamos, según las pruebas que hayamos realizado, aquí colocamos el grupo que creemos el grupo funcional que tenemos. Aquí se colocó el grupo hidroxilo, porque se cree que se tiene un alcohol. Otra clasificación adicional de pruebas especiales, como son el ácido crómico, forma una suspensión verde-azul. Entonces, ahí le dio positivo al compuesto para un alcohol. Luego tenemos la prueba de Lucas, también dio positivo, coloca que demostró ser un alcohol primario. Si hubo alguna interferencia, porque entonces se coloca compuestos probables. Aquí venía lo que uno se la jugaba. Entonces nos permitían colocar tres compuestos, y según si en el primer puesto poníamos el compuesto que nosotros teníamos, era un 10 seguro. Si se colocaba en el segundo, ahí iba a variar la nota. Si se colocaba en el tercero, igual iba a variar la nota. Si, por ejemplo, aquí la persona hubiera colocado el 1-butanol en tercer lugar, probablemente no hubiera tenido 10, pero hubiera tenido una nota, no hubiera sido una nota baja. Entonces, esto es lo que se hace. Usualmente, como se saca el punto de fusión, perdón, de ebullición, se toma un rango de error que va entre 5 grados centígrados. Entonces, se podrían colocar, si me da un punto de fusión de 95 o 100, por así decirlo, yo podría poner los compuestos que tengan puntos de ebullición de 95 a 100, tres compuestos, para facilitarlo. Luego tenemos el espectros encontrados en el laboratorio. Eh, bueno, antes se presentaba la facilidad, se podría decir, que el IR que se tiene en la U estaba en funcionamiento. Entonces, compuestos que no fuesen ácidos se podían meter al IR y poder obtener el espectro, sacarle las bandas y luego buscar en páginas de internet donde están los espectros de los compuestos que nosotros creemos, y poder corroborar si concuerda con las bandas que podamos sacar. Aquí podemos ver que se le sacaron las bandas más características del compuesto del alcohol, de 3500 a 3200, el OH, el estiramiento. Creo que eh, espectros, creo que sí lo están viendo ahorita, o si lo vieron este ciclo, lo están viendo este ciclo con la seña, con la liga de Dubiges. Aquí tenemos otro, el CH, el estiramiento, que es de la banda alcano, que viene siendo de la cadena carbonada normal, y el CO, que viene siendo del OH, del enlace del carbono oxígeno. Entonces, luego podemos colocar comentarios especiales. No sé, usualmente no se coloca, ni siquiera el observaciones del profesor no lo terminan colocando. Básicamente se resumen estas páginas que he mostrado. Por aquí hay eh, tenemos estado líquido, incoloro, el olor, presentó olor a solvente. Si presentó olor a solvente, bien podría, no sé, ser una acetona. El punto de ebullición observado, 110. Fue soluble en agua, fue soluble en ácido sulfúrico. ¿En qué grupo se colocó? Se colocó en el grupo 1, el grupo 5. ¿Qué resultado dio el papel tornasol? Y aquí ponemos, como les decía, los posibles compuestos, las pruebas que se realizaron. Se le realizó a Lucas, porque la persona pensó que podría ser un alcohol. Eh, no dio positivo. Se realizó Tollens, no dio positivo. Permanganato, positivo. Luego el 2,4-nitrofenilhidracina, cristal de formación amarillo. Entonces tenemos ahí una acetona o un aldehído,
pero como no dio positivo a Tollens, probablemente es una acetona, dado que a Tollens solo reaccionan los aldehídos. Entonces, aquí define que tiene un grupo carbonilo, una acetona, los clasifica. Aquí coloca ya otras pruebas, la 2,4-fenilatina, cristales amarillos y la prueba de iodoformo. La prueba de iodoformo reacciona con los metilcetonas. Si esa acetona tiene un CH3 por ahí unido, esta prueba va a dar positivo, aunque sea leve, pero va a dar. Por eso es que aquí se le colocó esto, que dio positivo. Aquí los posibles compuestos que la persona colocó, tenemos que fue la butanona, el etilmetilcetona, como les mencionaba, dio positivo a prueba de iodoformo, la cual solo las metilcetonas la dan. La isobutilmetilcetona se colocó en segundo, luego el 4-metilpenta 2-ona. Entonces, aquí la persona tuvo la suerte que le pegó y salió bien, ¿verdad? Porque lo colocó en primer lugar. Y el espectro encontrado muchas veces no se coloca si no se encuentra si solo se encuentra, no se le puede sacar el espectro al compuesto. Esto va a depender de cada docente, ¿va? Si no le puede sacar el espectro al compuesto, específicamente se coloca el espectro del compuesto que se cree y a ese que se cree que uno tiene, ¿verdad? Y a ese se le sacan las bandas. Aquí le saca el estiramiento CH, el estiramiento del carbonilo. Entonces, el arcano de la acetona alifática, este estiramiento nos dice si es una acetona alifática. Y aquí este estiramiento nos dice si es una acetona completa, ¿verdad? Aquí comentarios especiales, solo se puso un espectro IR, dado que el espectro sacado de la muestra simple ya separada presentó bandas que en su mayoría del componente del alcohol. Vaya, aquí se presentó esta dificultad dado que estas pruebas se realizaron después de una separación. Este compuesto de la acetona con el alcohol venían en una sola mezcla, entonces se le tuvo que hacer la separación por extracción o por destilación, eh, utilizando los puntos de ebullición diferentes que tienen los compuestos, y ya luego se procedió a trabajar de manera individual, como las marchas que les he mencionado hasta ahora. Y por eso es que como si se da la complicación que no se separa de la mejor forma, uno de los dos compuestos puede presentar características del otro. En este caso, la acetona, al sacar el espectro IR, presentó características del alcohol. En el espectro IR presentaba bandas más que todo, algunas bandas del alcohol, y las bandas de la acetona las presentaba bastante débiles. Por eso es que aquí no se colocó. Pero sí se definió mediante pruebas que sí era una acetona, ¿verdad? Entonces ya no era necesario poner tanto el espectro. El manual de literatura consultado es un manual de laboratorio de análisis orgánico estructural, que es el que se les iba a dar a ustedes o se les iba a pasar a la licenciada. Y internet, aquí se puede utilizar internet libremente. Aquí se puede ir a buscar si uno le siente el olor, como les mencionaba, a calcetines, puede ir a buscar compuestos orgánicos que tengan olor a tal cosa. Y internet abunda la información y ahí les va a salir. Por supuesto, les puede salir correcta o incorrecta. Entonces, si ustedes, esa es la ventaja que uno tiene, ¿verdad? No, ahí el docente no le va a decir, no, no puede ir a buscar internet, se puede buscar internet. Muchas veces lo que los docentes regañan o no permiten es que se ande consultando entre los compañeros. Eh, Uno debe de trabajar solo y si le va bien, pues bien, y si no, pues mala suerte. Pero no podría, muchas veces lo regañan si uno anda, huele este compuesto, ¿a qué te llega el olor? Eh, Mira, a lo mucho lo que uno puede hacer es con lo que les mencioné yo en una ocasión, que la acetona, si creemos que tenemos una acetona y tenemos una compañera que anda las uñas pintadas, pues les decimos, mira, dame chance, te voy a ver si te puedes pintar la uña con este compuesto. No le va a pasar nada, ni se le va a caer la uña, ni le va a pasar nada adverso, ¿verdad? Simplemente si es una acetona, sea cualquiera, aunque sea medio, le va a venir despintando la uña. Entonces, eso es lo único que se puede hacer. Eh, ¿Alguna pregunta acerca de esto?
Bueno, entonces les voy a enseñar la guía. Creo que aquí sí van a haber preguntas. Vaya. Ujú. Bueno, aquí estamos en la guía uno. La guía uno. De aquí, esta va a ser la guía. No sé, ahorita no sé cuánto tiempo se les va a dar. Me imagino que por ahí del otro lunes, quizás, cuando sea la licenciada va a considerar, ¿verdad? Solo me dijo de que estas tengan a bien considerar que estas guías, estas tareas sí llevan ponderación y ella le está dando, por lo que yo estoy notando, le está dando bastante ponderación a las tareas. Entonces, salir bien en estas guías, pues es una forma fácil de ganarse la nota, ¿verdad? Entonces, voy a leer la pregunta y ustedes me dicen si tienen alguna duda o por qué se dice que las pruebas de solubilidad son tan importantes en la identificación de compuestos orgánicos. ¿Tienen alguna duda? En ese caso tendríamos que dar una respuesta textual o lo que nosotros pensamos. Vale, aquí yo les comenté que yo les comentaba, ¿verdad? La importancia del por qué la solubilidad eh, se debe de realizar de forma correcta y con atención. Entonces, ustedes van a colocar una respuesta textual, ¿viste? Porque yo creo que se debe poner, es importante porque permite, no sé, por ejemplo, ahorrar tiempo y se permite ahorrar ahí por ahí otra cosa. Luego tenemos la 2, ¿verdad? Pero ninguna lleva eh, grandes conceptos, por así decirlo. Bueno, debido a un descuido, esta es otra, debido a un descuido se presentó un problema en un laboratorio respecto a la identidad de un compuesto. Se sabía que podría tratarse de la 2 penta, quiero ver, de la 2 pentanona, creo que es aquí, la 2 pentanona o de la 3 pentanona, cuyo punto de fusión era para ambos de 102. Proponga un método para distinguirlo, o sea, no sé, si ustedes pueden poner una reacción, ponen una reacción, que aquí se puede poner una reacción. Yo les mencionaba por ahí algo que tiene que ver con los derivados. Entonces, por ahí va la respuesta. Luego tenemos la 3. ¿Cuáles son los tipos de solubilidad que presentan los compuestos orgánicos? De un ejemplo de cada uno. Yo les mencionaba dos tipos de solubilidad. Una solubilidad bastante simple que se viene viendo desde la química general, si es miscible, no es miscible. Y la otra tiene que ver con otra cosa. Yo se las mencionaba. Luego tenemos la 4, dadas las siguientes: A, 1-pentanol y B, 3-metil 1-butanol. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A es más soluble en agua, B hierve a una temperatura más alta. Entonces ustedes van a elegir una de estas y me van a colocar por qué creen que, que A, por ejemplo, por qué creen que la respuesta es A. Entonces, esta, por ejemplo, la pueden contestar fácilmente eh, por ahí con las diapositivas y con un documento que la licenciada tiene, que les ha colocado, que he visto yo que les ha colocado de solubilidad en, en Moodle, o también en la solubilidad respectiva de cada, por ejemplo, de los alcoholes. Ahí tiene que ver, ¿verdad? Porque los dos son alcoholes. Entonces, ¿en qué aspecto hace variar la solubilidad y la temperatura o el punto de ebullición? Entonces, eso. Recordemos que ustedes también tienen a la mano o van a tener a la mano lo que viene siendo Internet.
Con esto no les digo yo vayan a buscar toda la guía de internet, pero sí pueden ayudarse a buscar un poco, ni tampoco van a ir a leer 15 libros para para poder responder esta pregunta, ¿verdad? Entonces, si se van a buscar un poco de teoría de solubilidad de alcoholes, se va a responder. Al igual, ahí les va a salir también teoría acerca de las constantes físicas de alcoholes. Pasamos a las 5. ¿Cómo podría explicar el siguiente hecho? El etanol es soluble en agua en cualquier proporción, mientras el propano y el clorometano de masa molecular parecida son insolubles. Como les mencionaba, tiene que ver, eh, tiene que ver con la solubilidad de los alcoholes. El etanol soluble en agua, cualquier proporción, mientras que el propano y el clorometano de masa molecular parecida son insolubles. Entonces, evidentemente, si es clorometano, por ahí el cloro va a estar haciendo algo, ¿verdad? Luego tenemos la 6. Cita alguna reacción que permita distinguir entre, esta está fácil, bastante fácil, un alcohol primario de uno terciario, un alcohol, un alcano de un aldehído de una acetona de un alcohol. Entonces ustedes ponen una prueba, ponen cita alguna reacción, ponen la reacción. Esta podría distinguirse el alcohol primario de uno terciario con tal reacción. Y el alcano puede con tal reacción. Entonces solo eso van a poner. Esa va a ser la respuesta. Por Sería cada, una reacción por cada literal. sí, una reacción por cada literal. Una reacción. Las reacciones están en la diapositiva y si no, pues, como les mencionaba, pueden por ahí un poco apoyarse en internet. Luego el 7, un compuesto da lugar a un precipitado amarillo al reaccionar con la 2,4 de nitrofenilhidracina. ¿Cuál puede ser entre los cuatro citados dicho compuesto y en qué grupo de solubilidad debería estar ubicado según la tabla vista en diapositivas? Entonces, de aquí de estos cuatro, ¿cuál reacciona con 2,4? Y luego, ¿en qué grupo de solubilidad podría colocarse dicho compuesto que ustedes consideran? Ahí les daba yo una tabla donde estaban divididos grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Ahí van a poner, es tal compuesto puede colocarse en el grupo tal, dado que tal compuesto es soluble en X solvente. Aquí ya vienen los que son un poquito más difíciles. Bueno, no difíciles, ¿no? Que requiere sentarse un poquito y darle un vistazo ahí a la diapositiva. En la prueba de alcoholímetro, también conocida como reactivo de Jones, ¿por qué ocurre el cambio de color de naranja a verde del reactivo? ¿Qué elemento lo ocasiona? ¿Y qué compuestos orgánicos presenta reacción con esta prueba? Entonces, con esta creo que no hay alguna duda. Si se van a ver las diapositivas, como les digo, ustedes se van a complementar entre las diapositivas y allá a lo mucho un poquito que busquen en internet y va a salir. Luego, un estudiante de análisis orgánico recibe como tarea final la identificación de un compuesto desconocido, el cual era un líquido incoloro de olor característico a almendras. Ahí nos está diciendo que este compuesto presenta un olor característico. ¿Qué compuestos presentan olor característicos a almendras? Dicho estudiante tomó su punto de ebullición y fue de 178 grados centígrados. Aquí les da un punto de ebullición cerrado, o sea, lo tomó y ese fue. Y posteriormente realiza pruebas de solubilidad y el compuesto parece ser totalmente soluble en agua. ¿Qué compuestos huelen a almendras y son solubles en agua? Al realizar el test químico realiza la prueba con el reactivo de Jones. ¿Qué compuestos dan reacción positiva al reactivo de Jones? Ahí nos está ayudando a delimitar más todavía, lo cual da positivo posteriormente. Posteriormente se realizó la prueba de Lucas, pero esta dio negativo. Ojo, ahí va. Entonces, dio negativo. Ahí no está descartando algo. Por último, realizó la prueba de la 2,4 interfenilhidracina y obtuvo un precipitado de color naranja. Está seguro de que el estudiante está seguro de que es un aldehído, pero diga qué compuesto se trata. Mencione al menos dos opciones. O sea, ustedes me van a colocar dos opciones de compuestos que ustedes crean. Entonces, se van a ayudar con la temperatura
y con el olor característico a almendras. Por ahí les doy esa pista. Me van a poner dos opciones. Por ejemplo, si creen que es el, no sé, el butiraldehído, podrían poner, el butiraldehído y ponen otro aldehído. Me van a dar dos opciones. Según le peguen, si colocaron el correcto en la primera opción, va a variar la calificación de esa pregunta, ¿verdad? Si lo colocaron en la segunda, va a tener un poquito menos, pero igual no, yo no va a ser tan estricto en ese sentido. Luego tenemos un estudiante perdió su diario de laboratorio y debe reportar su compuesto desconocido. Este estudiante solo recuerda que el compuesto desconocido era un líquido incoloro de fácil evaporación y que se le dijo como pista al estudiante que el compuesto es bastante usado en la limpieza de dispositivos electrónicos y piezas electrónicas en general. Al obtener su punto de ebullición, recuerda que estuvo entre un rango de 80 y 100 grados centígrados. Ojo ahí. Entonces, aquí no es como en el anterior, que nos da exactamente el punto de ebullición específico del compuesto. Aquí nos da un rango. Entonces, el compuesto va a estar en un rango de 80 a 100. Al realizar las pruebas de solubilidad en agua, fue soluble en agua. Y el ácido sulfúrico. Recuerda que el compuesto dio negativo a Tollens. Ojo, ahí nos está descartando algo, otra cosa, ¿verdad? Pero al probarlo con sodio metálico presentó una clara efervescencia lenta. Por ahí en la diapositiva les colocaba la velocidad de efervescencia que en la diapositiva 1 les colocaba la velocidad de efervescencia que se da con ciertos compuestos al probarlos con sodio metálico. Pero Clara posteriormente dio positivo a la prueba con reactivo de Jones. Ojo, dio positivo a la prueba con reactivo de Jones. Ahí, ¿qué compuestos dan positivo a la prueba de reactivo de Jones? Y por último, recuerda claramente que al realizar la prueba de Lucas, esta reaccionó de 5 a 7 minutos máximo. Diga qué compuesto puede ser al menos. Menciona al menos dos opciones. Puede ser de al menos dos opciones. No sé si tienen alguna duda respecto a esta guía. ¿O habrá alguno que quieran checar ahí más a fondo? Mira, disculpa, preguntarte con lo de que dijiste de las dos opciones, o que bien podríamos poner uno o las dos, que cómo lo ibas a tomar. Bueno, si colocan el correcto en la primera, pues eh, va a tener mejor nota, ¿verdad? Yo pensaba cambiárselos a tres opciones, ¿verdad? Para que tuvieran la posibilidad, pero luego, no sé si quieren dos o tres opciones. Dos. Va, entonces serían dos. Entonces, como les mencionaba, así como les mencionaba yo en el informe, que varía la nota según en qué lugar ponía uno el que considerara el compuesto correcto. Ah, vaya, está bien, gracias. Lo que podrían hacer es no solo colocar el compuesto exactamente, ¿verdad? Sino que colocarle, por ejemplo, creo que está el compuesto, como compuesto, creo que es compuesto A, como primera opción porque da positivo a tal prueba y es el único que presenta tal situación ante tal reactivo. Entonces, podrían complementar con eso. Y eso, si no le pegan, por lo menos me va a dar lo voy a tener en cuenta, pues, para ponerles la nota. Con los últimos, ¿tienen alguna duda? Y sería individual o en grupos. Fíjate que no me ha hecho la licenciada, pero yo creo que es individual, ¿ve? Por eso se las dejé de 10. Si en un dado caso ella me dice que las quiere con más contenido, pues se las mando con más preguntas, ¿verdad? Pero yo tomé a bien hacérselas de 10 porque sé que estamos en fin de ciclo. Solo una guía es. Esta es la guía de la marcha 1. Les voy a mostrar la guía de la marcha 2. Esa está más sencilla. Desde un punto de vista químico, los carbohidratos o azúcares son, diga el porqué de su respuesta. Son, por ahí yo les mencionaba que los carbohidratos son compuestos polifuncionales. ¿Por qué son polifuncionales? Entonces, si son polifuncionales, ¿qué compuestos son? Ahí ustedes tienen que colocar la respuesta. Por ejemplo,
es el literal E, por ejemplo, decir, va, por decirles algo, es el literal E porque tienen, presenta tal característica y ta. Y ahí ponen la respuesta. Luego señala el producto correcto de la reacción. Aquí tenemos la esterificación de Fischer, un ácido carboxílico, un alcohol, ácido sulfúrico y calor. ¿Cuál de estas tres es? Simplemente no van a hacer ni la estructura ni nada, solo me van a decir, es tal literal. Y ahí me ponen, la respuesta es tal literal. Luego, un estudiante está seguro de que su compuesto desconocido en análisis orgánico es un ácido carboxílico, pues al pesar una muestra de 0.28 gramos, este neutralizó 15 ml de hidróxido al 0.1. Cuando se valoró en presencia de fenolftaleína, el estudiante se valoró en fenolftaleína, o sea, se tituló, ¿verdad? El estudiante piensa reportar dos posibles ácidos, pero debe decidir cuál poner como primera opción. Estos ácidos son, pues, de estos depende su calificación. 1, el ácido DL trópico. B, el ácido DL mandélico. ¿Cuál ácido debe poner como primera opción? Nota, se da la masa molar del A y de B, 166 y 152 gramos mol respectivamente. Entonces, yo ahí les ponía una fórmula en el equivalente de neutralización y en el enunciado vienen unos datos. Creo que por ahí lo que van a hacer, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda ahí. Bueno, pasamos al siguiente. Como pueden ver, miren, está corta la guía 2. ¿En qué grupo de solubilidad se espera encontrar a los carbohidratos? Entonces, podrían ir a revisar la tabla que yo les di, la tabla 1, la tabla que está, perdón, en la diapositiva 1, donde están los grupos de, de, de solubilidad. Ahí y revisan, ¿verdad? Con solo una prueba, ¿cómo podría diferenciar entre la sacarosa y el almidón? Poner la prueba y por qué. Ponen la prueba y por qué es que eligieron esa prueba para diferenciar entre ambos compuestos. Luego ahí, ¿por qué el almidón y la sacarosa no presentan reacción ante los reactivos de Fehling? Yo ahí lo mencioné y en la diapositiva se muestra, ¿verdad? Dice luego, calcule el equivalente de neutralización que se obtendrá para el ácido adípico, sebácico, benzoico y el 1,3 bencen tricarboxílico y el ácido cítrico. Entonces van a utilizar la fórmula. Bueno, no van a utilizar la fórmula. Yo ahí les mencionaba de que el equivalente de neutralización para los ácidos carboxílicos que solo sueltan un hidrógeno es igual el equivalente de neutralización a la masa molar. A la masa molar. Ojo ahí. Si es un ácido que suelta eh, dos, eh, dos hidrógenos, ahí eso les va a dar otro dato, les va a dar van a tener que hacer algo por ahí, y si es un ácido como por ejemplo el bencel tricarboxílico, es un ácido carboxílico que suelta tres hidrógenos, entonces se hace otra cosa, ahí les puse yo, o ahí les voy a poner yo algo para que se guíen también. No, aquí no van a utilizar fórmula, aquí lo que yo utilizaría es ir a buscar las masas molares y luego ver cuántos hidrógenos suelta cada compuesto y ahí eh, luego ya revisar la teoría, ¿verdad? Número 8, ¿de qué azúcares se espera obtener osazonas al hacerlas reaccionar con hidracina y 2,4-nitrofenilhidracina? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué azúcares se espera obtener osazonas? Entonces, creo que no hay duda, ahí viene. Pueden con que me mencionen unas 3 azúcares o 4, suficiente. Y que me mencionen cuáles son las que no reaccionan con 2,4-fenilhidracina. ¿Por qué se le llama reacciones genéricas de carbohidratos? Bueno, yo les mencionaba por qué se mencionan, por qué son genéricas. Luego tenemos que un estudiante recibe como
su compuesto a reportar en análisis orgánico un sólido cristalino, el cual presenta una solubilidad en agua. Al obtener su punto de fusión, este fue de 186 grados centígrados, nota un punto de, de fusión fijo, no hay rango. Este fue insoluble en hidróxido de sodio. Eh, Al pasar a los test químicos, este pudo notar que dio negativo a la prueba de Lugol. Ojo ahí, este nos está diciendo que no es el carbohidrato que sí reacciona con Lugol. Al estudiante realizó la prueba de Molich y este le dio un resultado positivo de complejo color violeta. Pero al intentar obtener ozonas de su compuesto, este no obtuvo ninguna reacción. ¿Cuál es el compuesto cuál es el compuesto del estudiante? Ahí esta va ligada con la número 8. Entonces, hay dos compuestos por ahí que no reaccionan con la ozona. Podrían ahí ir a ver su punto de fusión y guiarse. ¿Alguna duda? No sé si tienen alguna duda. Por el momento. No, solamente recordarle que nos comparta los videos de las clases. Va, está bien, sí, sí. Bueno, este se lo va a compartir la licenciada. Bueno, gracias. El otro se lo voy a compartir yo y las diapositivas se las voy a dar a la licenciada para que se las suba por lo menos hoy mismo, más tardar en la noche. Igual las guías, no sé para cuándo, como les menciono, no sé para cuándo se las va a dejar. Y por cualquier cosa, si tienen dudas sobre algún ejercicio, me escriben, no sé si tienen representante de materia. Me imagino que deben de tener, bueno, mítame. Bueno, gracias. Permítanme.